Bien, el siguiente tema que comienza ahora es teoría de juegos y ya tenéis las transparencias de la primera parte al menos subidas en aula virtual. ¿De qué va? Bueno, vamos a ver primero el formalismo, cómo vamos a llamar a las cosas, y luego la teoría de juegos es amplísima, veremos solo algunos casos muy particulares de juegos que se llaman posicionales o no posicionales. Primero, ¿qué es esto de la teoría de juegos? ¿Y por qué está en una clase de inteligencia artificial o introducción a la inteligencia artificial? Básicamente porque se usa mucho aquí en técnicas de inteligencia artificial. Todo lo que la teoría de juegos ha desarrollado es bastante común incorporarlo a algoritmos de sistemas inteligentes. Como tal, es una teoría matemática. Trata de modelizar interacciones entre dos o más agentes. En lo que estábamos haciendo, por ejemplo, en la estrella, asumíamos que había un agente tratando de resolver un problema determinado, para lo cual tenía un algoritmo y una heurística que había adquirido como fuese, bien sea puesta por el operador humano o por quien fuera. Ahora, en la teoría de juegos siempre vamos a hablar de al menos dos agentes, y teniendo en cuenta el ambiente del agente en el que puede o no haber elementos aleatorios. También en estos programas que hemos visto hasta ahora no suponíamos que hubiera ningún elemento aleatorio. El coste de los arcos del grafo era el que era y la función heurística estaba fijada desde el principio. ¿Vale? La teoría asume lo siguiente. La teoría de juegos va a asumir, primero, que se trata de agentes racionales en el sentido explicado en el tema anterior, en particular que actuarán solo y siempre para cumplir sus metas programadas, y asumirán que los otros agentes también lo harán. O sea, el agente, si tiene una meta que cumplir, que es normalmente ganar el juego, siempre va a hacer todo lo posible para ganarlo, o sea, no va a dejarse perder ni nada parecido. Y que no hará nada que estorbe el cumplimiento de dicha meta. Luego, el grado de cumplimiento de las metas lo podemos cuantificar con una función numérica, pero esta vez la función, que sería un poco como el coste de arco en el caso anterior, va a ser lógicamente distinta para cada agente, porque el objetivo de cada uno de los dos agentes no es el mismo, y si tienen un distinto objetivo van a tener una distinta función. ¿Cuánto me va a costar a mí llegar al objetivo? ¿Vale? Es a mí llegar a mi objetivo, y al otro agente, a mi oponente, llegar a su propio objetivo, por lo cual él tiene también su propia función. 3. La función que cada agente trata de optimizar es, por supuesto, la suya propia. Ya he dicho aquí que había dos, o al menos dos, ¿vale? Pues la que tiene que optimizar es la suya. Y le importa muy poco el valor que tomen las funciones de los demás agentes, aunque sí le va a importar qué decisiones tomen, claro, porque eso va a cambiar el juego y a partir de ahí cambiará también las decisiones propias. La excepción podría ser, en todo caso, los juegos cooperativos. Juegos en los que varios participantes juegan, por ejemplo, contra el ambiente para conseguir algo, pero incluso en este caso se suele dar una sola función objetivo. No sé, me imagino al grupo de escaladores que tratan de llegar a una montaña. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Que lleguen todos o que llegue uno solo de ellos? Pero sea cual sea el objetivo, si el objetivo es llegar y plantar la bandera, entonces vamos a elegir a uno y todo el grupo coopera para que se llegue, y eso es el objetivo. Si lo que queremos es llegar todos arriba en grupo y tal, pues lo planteamos también como función objetivo, en cualquier caso que sea la misma para todos. Bueno, una cosa, pese a su nombre, la teoría no se restringe solo a juegos. En general sirve para toma de decisiones óptimas, es bastante más amplia que todo esto, y o resolución de conflictos. Y se ha usado, y se usa por ejemplo, en negociación diplomática o en negociación de fijación de precios en negocios y tal. Lo que pasa es que ahí es bastante más difícil porque el grado de aleatoriedad con que tienes que evaluar la función es mucho mayor, y aparte, ¿qué pasa ahí? Efectivamente, en el caso del comercio sí que puedes razonablemente asumir agentes racionales, en el sentido de que la función es la máxima ganancia y sabes que el otro lo que va a hacer es intentar obtener su máxima ganancia, ¿vale? Y que va a hacer lo que sea necesario para obtenerla tal. En cambio, también te puede dar el caso en que alguien esté dispuesto a perder con tal de hundir al competidor porque tiene un odio personal contra él, por lo que sea. En ese caso ya no actúa como agente racional. Eso es más difícil de ver en el caso de los negocios,
en que generalmente la gente a lo que va es a ganar dinero y punto, pero es mucho más fácil de ver en el caso de negociaciones políticas o diplomáticas. En el caso de la política es de hecho casi la única motivación, ¿vale? ¿Sabes? Aquello de están los enemigos, los adversarios y los de mi propio partido, que ya es el límite. Bueno, pues entonces se restringe a toma de decisiones óptimas con agentes racionales y a resolución de conflictos. En realidad es un caso particular de la teoría de la decisión. Los otros casos son el siguiente, vamos a ver. Cuando hay un solo agente y un solo objetivo, entonces eso es el objetivo de una rama entera de la matemática que se llama investigación operativa. El problema más tratado de toda la investigación operativa, lo hemos visto ya como ejemplo, y es el problema del viajante de comercio. ¿Vale? Es un agente con un objetivo. También está la teoría de la decisión individual. Es decir, yo tengo varias alternativas y tengo que decidir qué es lo que hago de acuerdo a las probabilidades de que ocurra algo y a las utilidades que le doy a que algo ocurra. Entonces yo tengo que hacerme una tabla de probabilidades y de utilidades. Digo, ¿qué puede pasar si tomo esta decisión? ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? A, B o C. Si tomo esta otra decisión, ¿qué puede ocurrir? D, E o E. Entonces, vale, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de esas cosas y cuál es la utilidad que le doy a que ocurra cada uno de sus resultados? No la vamos a ver, es relativamente sencillito esto, la teoría de la decisión. Se basa en maximizar una cosa que se llama la utilidad esperada, que es el producto de la probabilidad por la utilidad. Pero bueno, de todo esto hay probabilidad, estadística e investigación operativa y no lo vamos a ver. Luego, cuando el número de agentes es uno solo, pero el número de objetivos es 2 o más, ahí lo que se trata de hacer es la decisión multicriterio. Eso es cuando, por ejemplo, una determinada firma está intentando tratar de maximizar sus beneficios, pero a la vez está tratando, por ejemplo, de minimizar el impacto medioambiental del producto, ¿vale? Alguien arguirá que no es un buen ejemplo. En realidad trata de minimizar el impacto medioambiental para aumentar su reputación en el consumidor y con ello tener más ventas y aumentar a su vez los beneficios. Vale, sí, ¿vale? Pero puedo tener dos objetivos aparentemente contradictorios y entonces tengo que decidir sobre los dos. Luego, cuando el número de agentes es 2 o más y hay un solo objetivo, lo que tengo es juegos cooperativos. El ejemplo del alpinista que hemos visto del grupo, o sea, esos son cuando un grupo o una organización se marca como conjunto un objetivo. Estos son delicados, son bastante delicados de programar y tal, porque es muy difícil que todo el mundo acepte la misma función objetivo. Debe haber una sola y es muy difícil que todo el mundo acepte la misma. Es decir, en un grupo de empleados yo tenderé a que se hagan las máximas ventas posibles, pero también cada empleado tenderá a hacerlas el mismo para ver si las ascienden, lo cual puede entrar en conflicto con... Entonces esto también es delicado. Y luego está el caso de 2 o más agentes con 2 o más objetivos distintos, normalmente cada agente el suyo, y esos son los juegos no cooperativos, ¿vale? Entonces vamos a ver esencialmente esto de aquí: 2 o más agentes, cada uno con su objetivo propio. Nos centraremos sobre los casos más sencillos de juegos no cooperativos. Cada agente tiene un objetivo distinto, que normalmente es ganar el mismo. Ahora, dentro de esto, los juegos no cooperativos, esto de aquí no os lo voy a preguntar porque no hay, quiero decir, no vamos a ver ejemplos ni teoría de ninguna de estas cosas en este curso, con lo cual en principio solo que sepáis que existe y ya está. Y ahora, dentro del campo de juegos no cooperativos, vamos a ver 2 clases que sí que vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, que son juegos posicionales y juegos no posicionales. A ver, en los juegos posicionales cada agente toma una decisión y la ejecuta, y a esto se le llama una jugada, lo cual altera el ambiente, naturalmente. Un agente hace algo y el ambiente, que sería, digamos, el tablero de juego, queda alterado. A partir de ahí, otro agente, en un orden prefijado, toma una decisión y ejecuta una acción sobre el ambiente que queda alterado, y así sucesivamente. Al final gana el agente que primero consigue que el ambiente alcance algún estado que le es favorable, y eso se llama estado meta o estado objetivo del agente. Puede tener más de uno, o sea, se puede ganar de varias maneras. Un mismo agente puede probablemente ganar de varias maneras, pero hay un turno de jugada. Es decir, un agente ejecuta una jugada y cambia el ambiente. Los demás agentes observan el nuevo estado del ambiente y uno ejecuta, el que le toca ejecuta una jugada que cambia el ambiente, el siguiente ejecuta una jugada y así sucesivamente. La mayoría de los juegos de mesa o juegos de tablero o juegos de cartas son básicamente de este tipo.
Es difícil encontrar un ejemplo que no lo sea. Luego, juegos no posicionales. Aquí todos los agentes toman una decisión a la vez, pero sin conocer la que están tomando los adversarios. En el caso anterior, cuando uno tomaba una decisión, conocía la que acababa de tomar el agente anterior y cómo había dejado el estado del tablero. Ahora no. El resultado ahora se toman todas las decisiones a la vez, y el resultado de todas esas decisiones, cuando se conocen simultáneamente, determina el beneficio o perjuicio de cada agente, y por tanto quién es el que gana el juego. Ahora voy. Los juegos posicionales se dividen a su vez en deterministas y no deterministas. En los deterministas, cualquier agente puede tomar cualquier decisión que le permita las reglas al hacer una jugada. Y en los no deterministas hay un elemento de azar que dice qué decisiones puede o no puede tomar. O sea, se suelta un elemento de azar como un dado, o se reparte una carta, o lo que sea, y de acuerdo a eso tú puedes hacer una serie de cosas. Igualmente, los juegos no posicionales se dividen también en dos partes, en dos categorías: matriciales, también llamados de suma nula, si la suma de las ganancias y pérdidas de todos los agentes tras el juego es o cero o alguna constante, la misma para todos, Y luego bimatriciales o de suma no nula, si dicha suma no es cero o no es constante. Aquí tenemos que poner ejemplos porque estos juegos se definen por tablas o unas matrices de ganancia-pérdida de cada jugador en cada posible jugada. Entonces lo que hay que hacer es, si al final, al haberlas tomado esas decisiones, todos se quedan con la misma ganancia, o sea, neutro a cero, o bien todos con la misma ganancia, o bien unos ganan y otros no, otros menos. Bueno, hay veremos formalismos para estos tipos de juegos, pero una cosa, nos vamos a restringir solo a juegos de 2 jugadores también. Ejemplos: a ver, juego no posicional y matricial, piedra, papel, tijera. ¿Vale? Los dos jugadores, toman una decisión, piedra, papel o tijera, y simplemente la emiten a la vez que el otro. Entonces, el que, por ejemplo, si los dos han tomado la misma decisión, empatan. Si uno ha tomado la decisión piedra y otro papel, piedra gana papel. Si uno ha tomado piedra y otro tijera, piedra gana tijera. Luego, si uno ha tomado papel y otro tijera, papel gana tijera, luego tijera gana piedra, y así, ¿vale? O como en la versión ampliada, ¿no?, del episodio de The Big Bang Theory con más elementos ahí. Bueno, en general esto. Bimatricial, ejemplo de juego no posicional bimatricial, es el dilema del prisionero. Y este es importante, lo explicaremos con cuidado cuando lleguemos. A ver de qué se trata, en qué consiste, qué tienen que hacer los dos jugadores, ¿vale? Y cuáles son las matrices de ganancia y pérdida para cada uno de ellos. Hay más, Luego, juego posicional determinista, el ajedrez. Otros ejemplos de posicional determinista: las damas, el Go, ¿vale? Y seguramente habrá bastantes más. Posicional no determinista, todos aquellos en que te venga elemento de azar. Backgammon, pero también el póker, porque te reparte una carta. El dominó, porque coges una ficha, una serie de fichas al azar. El parchís, porque tiras el dado para cada jugada, etcétera. Entonces recordad que esto te restringe. Por ejemplo, ¿qué decisión tomas para...? Vamos a ver, en el parchís, ¿cuáles son las decisiones posibles? Pues el movimiento de cualquiera de las piezas que han salido de tu casa, ¿no?, y que están ya en el tablero. Pero ¿puedes mover cualquier pieza? No, solo las que han salido. De las que han salido, ¿puedes mover cualquier pieza, cualquier número de tal? No. Primero hay un elemento de azar, que es que tiras el dado, y cuando ves lo que te ha salido, si te sale un 2, entonces, por ejemplo, si solo tienes una pieza fuera, tienes que mover esa pieza 2, y ahí no tienes elección. Si tienes 2 piezas fuera, puedes mover esta 2 o mover la otra 2, y ahí ya tienes 2 elecciones posibles, pero determinadas por el elemento de azar. Lo mismo en el póker, tú tienes que tirar una carta, pero te viene determinada por las cartas que tienes, que se te han repartido. Bueno, pues los juegos posicionales. Vamos a ver, para los juegos estos vamos a empezar por aquí, por posicionales y deterministas. Los juegos posicionales y deterministas, veis que se parecen mucho a los problemas que ya hemos visto. ¿Por qué? A ver, en un juego posicional y determinista, yo tengo ahí un estado del mundo. ¿Cuál sería el estado?
en un juego posicional y determinista, el estado viene determinado completamente por el estado actual del tablero de juego. En el ajedrez, ¿qué fichas hay? ¿Dónde están puestas? En las damas, ¿qué fichas hay? ¿Dónde están puestas? ¿De acuerdo? Eso es un estado. Entonces, a partir de ahí te puedes mover a otro estado. Pero, ¿qué ocurre? Que en los problemas que hemos visto, siempre había un único agente que movía de un estado a otro. El viajante se movía a esta ciudad o a la otra y decidía. Ahí lo que ocurre es que van actuando sobre el sistema, sobre el estado del sistema, van actuando un agente y otro alternativamente. Actúa uno y lo cambia, actúa otro y lo cambia, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a funcionar? Veíamos que teníamos en los otros ejemplos, teníamos árboles. Árboles donde a partir de un estado, tú dices, puedo ir a este y a este estado. A partir de este estado, puedo ir a este estado. O sea, las ciudades a las que, vecinas, por ejemplo, a las que podía moverme. ¿Cómo creéis que podemos dar una formulación apropiada en árbol para este tipo de cosas, en que tengo dos agentes? Hay dos maneras. Yo estoy en un estado. Entonces, ¿qué hago? Digo, voy a suponer que el agente 1 tengo dos agentes, agente 1 y agente 2. Voy a suponer que el agente 1 hace este movimiento y el agente 2 hace este movimiento. Esto es, agente 1, movimiento 1 y agente 2, movimiento 1. Tengo otro estado. Luego, agente 1 hace movimiento 1 y agente 2 hace movimiento 2. Agente 1 hace movimiento 1 y agente 2 hace movimiento 3. Cuando he terminado con todas las posibilidades, ¿a dónde me voy? ¿Cuál es el siguiente nodo? Agente 1 hace su movimiento 2 y el agente 2 hace su movimiento 1'. ¿Por qué le pongo 1'? Para distinguirlo de este, porque no es el mismo. Claro, el agente 1 no ha hecho el mismo, lo cual eso llevará a que el agente 2 no pueda hacer lo mismo. A lo mejor quería mover a un casilla que le ha quedado bloqueada por el movimiento de tal, entonces la elección no es la misma. Por tanto, aquí tengo otra serie de elecciones, ¿vale? ¿Qué le pasa a esto? Que el índice de ramificación del árbol se vuelve desmesurado, ¿vale? Esto sería la forma de tratarlo como lo hemos visto hasta ahora. Una jugada, en realidad, sería la sucesión, la concatenación de dos acciones de los dos agentes consecutivamente. Esto no es cómodo y no es normal tratarlo así, y lo que se suele hacer en su lugar es lo que se llama un árbol alterno, que consiste en que de aquí el agente 1 hace su primer movimiento, ¿vale? Aquí agente 1, entonces tiene movimiento 1, movimiento 2, hasta movimiento n. Y de aquí se asume que va a actuar el agente 2 y hace cada uno de los movimientos que están permitidos desde aquí. Es decir, que en los niveles impares del árbol, ¿vale?, actúa el agente 1. Y en los niveles pares actúa el agente 2. Por eso se llama árbol alternado. ¿Vale? Bueno, esto es lo que dice aquí. La elección de nodo que nos movemos entre sus extendientes se suponía efectuada por un solo agente. Es posible considerar como estados sucesores a cada una de las jugadas posibles del contrario, seguidas de cada una de nuestras posibles réplicas. O como he hecho antes también, cada una de las nuestras seguida de cada una de las posibles réplicas del contrario. Da igual por dónde empieces, ¿vale? Pero esto es complejo, no muy natural, y da un índice de ramificación del árbol desmesurado. Para evitar eso, lo que debemos considerar un árbol especial llamado árbol de juego, donde cada nodo es un estado del tablero. Los arcos que parten de un nodo representan las acciones posibles para el jugador, digamos, A, si el nivel de profundidad es par, y las posibles para el jugador B, si el nivel de profundidad en el árbol es impar. Además de eso, cada jugador trata de alcanzar una meta distinta y opuesta, con lo que el algoritmo de búsqueda no se puede basar en buscar un camino al nodo meta. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver métodos que operan sobre árboles alternos. Bien, todos estos métodos que vamos a ver son perfectos en el sentido de que llevan o a la victoria o al empate cuando se aplican al árbol completo. O sea, si tú llegas todos los niveles de profundidad que haga falta hasta el final,
Entonces, siempre aplicando estos métodos, o ganas o empatas, ¿vale? Pero claro, esto es computacionalmente intratable, tanto espacial como temporalmente, en cualquier árbol de juego mínimamente complejo. No te cabe todos los nodos. ¿Eso qué significaría? Eso significaría prever todas las posibles jugadas del contrario en respuesta a todas tus posibles acciones. Entonces las enumeras todas y vale, ¿cuál vas a hacer? Pues tú haces esta que te lleva a ganar. Que ves que el contrario está jugando igual que tú. Así que ve a dónde va a parar tu árbol y dice, ya sé lo que me quiere hacer. ¿Qué hace? Te lo impide. Y así sucesivamente se lo impides y al final lo normal es que queden siempre en tablas, ¿vale? Entonces, en cualquier juego mínimamente complejo, si llegaras hasta el final, tendrías esto. Por lo cual el árbol debe podarse a un nivel de profundidad prefijado que aquí se llama horizonte de búsqueda, ¿vale? El horizonte de búsqueda es el nivel hasta el que quieres llegar, es decir, cuántas jugadas mías y réplicas del contrario estoy dispuesto a considerar, expandiendo el árbol de modo que me quepa en la memoria y tenga un tiempo razonable para expandirlo, si estoy limitado, ¿vale? A esto de la profundidad, horizonte de la búsqueda, evidentemente cuanto más grande sea el horizonte de la búsqueda, es decir, cuanto más profundo sea, pues más llegarás. El primer ordenador que jugaba bien al ajedrez y que le ganó al campeón del mundo entonces, que era Garry Kasparov, se llamaba Deep Blue, era un ordenador de IBM. Le pusieron Blue evidentemente porque por IBM, ¿no? El símbolo que siempre es las letras azules y tal, y lo de Deep se lo pusieron precisamente porque operaba llegando a un nivel de profundidad mayor que lo que había llegado cualquier otro ordenador hasta ese momento jugando al ajedrez, ¿vale? No ganaba siempre, había veces que la genialidad del campeón pues le tal, pero en general ganaba bastante. Garry Kasparov se quedó bastante deprimido y decía que había acabado aquello, pero no se dio cuenta en realidad de que el ordenador no tenía la menor noción de inteligencia en el sentido en que la tenía él. No planificaba jugadas, no hacía, desde luego no hacía jugadas ni partidas bonitas desde el punto de vista de los aficionados al ajedrez. Simplemente buscaba la rama óptima hasta llegar a una profundidad suficiente. No llegaba todo el juego en absoluto, pero era mayor que la profundidad a la que podía llegar una persona, incluso campeón mundial, así que hoy la mayoría de los estos se basan en otro tipo de cosas. De hecho ya hay un campeonato de ajedrez para máquinas y otro campeonato de ajedrez para personas, porque evidentemente van a ganar siempre, y ahora están teniendo el problema enorme de que como la capacidad computacional de los ordenadores domésticos o que se pueden comprar, que un particular se puede comprar, llega a ser suficiente como para meter lo que metía Deep Blue en aquel momento, que hace ya creo que 15 años de esto, pues lo que hay que evitar son las trampas. Y no sé si habéis leído en la prensa que el campeón mundial en este momento, Magnus Carlsen, se está quejando y se niega a jugar contra determinados oponentes porque sospecha seriamente que le están haciendo trampas. ¿Las trampas cómo se hacen? Pues como la partida es pública, el que está fuera con el ordenador está viéndola, le mete la barrera, el ordenador planea la jugada y se la transmite de alguna manera al que está dentro, ¿vale? Por cierto, esto me recuerda que igual que se hace trampas en el ajedrez, se pueden hacer trampas en los exámenes con medios electrónicos de este tipo. Son difíciles de detectar, evidentemente, pero también me han pedido que os advierta que estamos detectando cosas de este tipo y que aparte de del cero típico en el examen y esas cosas, hemos decidido abrir expediente disciplinario. De modo que si alguien tiene la tentación de hacer semejante cosa, que procure hacerlo muy bien. O si no, que sepa que puede acabar literalmente en la calle. Bueno. Y en el sentido, decías que Deep Blue no planeaba jugadas como tal. Sí planea, vamos a ver, claro que planea. Se mueve por el árbol hasta llegar a la jugada que le da un valor más cercano al jaque mate. Y eso es la que hace, ¿vale? Pero no tiene estrategias, en el sentido de pensar psicológicamente, si yo hago esto, voy a engañar al contrario para que crea que estoy haciendo no sé qué apertura y entonces me contraataque con... ¿Vale? No, ese tipo de cosas no. Algoritmo Minimax. Vamos a ver. ¿En qué consiste? Es el algoritmo eficiente que juega a no perder. Consiste en explorar el árbol de juego de modo totalmente exhaustivo hasta un nivel de profundidad prefijado. Si el nivel de profundidad fuera la profundidad del árbol, lo que es impracticable en juegos mínimamente grandes,
el método daría la mejor jugada para el jugador que va a mover desde la raíz. Si no, se obtiene una solución subóptima que incluso podría revelarse como perjudicial si se incrementa la profundidad, y a eso se llama efecto horizonte. O sea, el efecto horizonte es, yo tomo una decisión basándome en que a profundidad 3 todo lo que he explorado, ahora veréis algún ejemplo, me dice que por aquí voy a llegar a la rama que me da mejor valor. Pero ¿qué pasa? Que luego a profundidad 4 obtienes que desde esa rama los costes empiezan a ser mucho mayores. De modo que no debieras haberte metido por ahí. Y ojo, que a diferencia del algoritmo A estrella y tal, que te deja la rama abierta y vuelve hacia atrás, aquí no puedes. ¿Por qué? Porque ya has hecho la jugada, ¿vale? Lo hecho está, y ya es irreversible. Entonces estos árboles, eso sí, no funcionan exactamente igual, sino que tú, de aquí, tienes hasta profundidad la que sea y tal, pero cuando has hecho esta jugada, todo esto lo olvidas y empiezas a expandir el árbol a profundidad 3 de nuevo a partir de aquí. O sea que la profundidad es siempre profundidad a partir del nodo actual, que se reexpande a cada jugada. Es decir, se reconstruye, digamos, el árbol a cada jugada. Y se tiran todas las ramas que no necesitas porque ya no pueden ocurrir. Este algoritmo, el minimax, no se usa en la práctica, pero es la base del algoritmo siguiente, que es el alfabeta. O sea, en cuanto entendáis el minimax, ya será más fácil entender el alfabeta, porque es una modificación del minimax, así que tengo que explicar primero el minimax para luego explicar el alfabeta, y el que se usa de verdad en teoría de juegos es el alfabeta, naturalmente. El objetivo es elegir la mejor acción a tomar en el nodo raíz. Nos referiremos al jugador que mueve desde el nodo raíz como nosotros. Tenemos una función de evaluación de los nodos que los ordena por preferencia y toma un valor máximo en los nodos terminales en los que ganamos nosotros y un valor mínimo en los nodos terminales en los que perdemos. En los demás, esa función será mayor cuanto mayor sea la ventaja que nos da ese estado sobre el oponente. Entonces yo tengo que medir cuál es en un estado del tablero mi ventaja sobre el oponente. Cuanto más grande sea, más grande tiene que ser esta función. ¿Vale? Atención. La función de evaluación es una heurística, o sea, el programador la construye y la programa basándose en sus conocimientos o creencias acerca del juego y refleja la ventaja que esto. Heurística. La ventaja que cree que le da cada estado o nodo considerado aisladamente. No metáis en la heurística valores basados en sucesivas jugadas a partir de ese estado del tablero. Entonces, ¿qué hago? ¿No uso el efecto horizonte? O sea, ¿no uso el horizonte hacia atrás? Sí, lo usa el propio algoritmo. O sea, lo de calcular cuál será la mejor a 3 jugadas o a 4 jugadas vista, eso ya lo hace el propio algoritmo. Tú lo que tienes que hacer con esta función de evaluación es exclusivamente decir, en este estado del tablero, ¿cuánta ventaja crees tú que tienes sobre tu oponente? Eso se llama heurística posicional, basado exclusivamente en la posición que tienes. ¿Vale? ¿Y a dónde me va a llevar eso? No te preocupes. ¿A dónde te va a llevar? Lo mirará el algoritmo, expandiendo a partir de ahí y viendo cuál es la ventaja posicional en cada uno de los hijos. Y a partir de ese hijo expandiendo y viendo cuál es la ventaja posicional en cada uno de los hijos. Y así sucesivamente. O sea, no intentéis programar luego en la práctica 2, que hay un juego también para hacer estas cosas. No intentéis programar heurísticas basadas en lo que vendrá detrás, porque eso ya lo considera el algoritmo. Tenéis que plantear heurísticas basadas en cómo está el tablero en este momento. Bueno, este algoritmo, por cierto, eso es lo que dice aquí, heurística posicional. Este algoritmo no juega a ganar, juega a no perder. Puesto que no se conoce lo que haga al contrario, lo que va a hacer es siempre elegir el movimiento tal que haga lo que haga se reduzcan nuestras pérdidas. La idea de este algoritmo es, virgencita, que me quede como estoy, ¿vale? Lo mínimo posible para perder lo mínimo posible. Es siempre una estrategia hiperconservadora. Bueno, nuestra posición actual constituye la raíz del árbol. La raíz es siempre lo que se llama el nodo maximizante. O sea, intenta buscar el descendiente con el máximo valor de la heurística. Los nodos del siguiente nivel son nodos minimizantes. ¿Por qué? Porque el contrario habrá jugado para obtener su mejor resultado, que es el peor para nosotros. Entonces yo voy a buscar el máximo de lo que hay aquí, teniendo en cuenta que buscar el mínimo de lo que hay aquí
teniendo en cuenta que buscar el máximo de lo que siga por aquí, teniendo en cuenta que buscar el mínimo de lo que siga por aquí, y así. Es decir, cuando yo, es decir, el nosotros que empieza el árbol, va a tratar de evaluar la función, tiene que siempre maximizar los valores de las profundidades impares, y minimizar los valores de las profundidades impares. Los nodos del siguiente nivel serán nodos minimizantes, porque el contrario habrá jugado para obtener su mejor resultado, que será el peor para nosotros. Una cosa, ¿qué suposición de las que hemos hecho al principio está planteándose aquí? Está asumiéndose aquí. Hemos dicho que la gente es racional, efectivamente. No va a hacer una jugada, nunca va a hacer una jugada que le perjudique. Siempre hará la mejor jugada para él. Eso es lo que falla luego en la realidad con agentes humanos, ¿vale? Pero si juegas contra una máquina, sabes que siempre va a hacer esto. Queremos que esa situación, él va a hacer lo mejor para él, que sea lo peor para nosotros. Y queremos que esa situación nos resulte lo menos mala posible. O sea, dejarle que haga algo que nos dañe lo menos posible. Esa es la idea. Los nodos del siguiente nivel volverán a ser modos maximizantes, y así hasta llegar al horizonte de búsqueda, que se supone que debería tomarse par. Es lo lógico. Aunque no es obligatorio, pero es lo normal. Descendiendo hasta la profundidad del horizonte de búsqueda, sea P, se elegirá la rama que dé menor valor si el nivel P-1 era minimizante, o mayor si es maximizante, y ese valor se propaga al nivel anterior. Se eleva hasta llegar a la raíz, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo de qué pasa si el contrario no hace lo mejor para sí mismo. Bueno, ejemplo, el 3 en raya, que ya vimos el otro día de tal. Tenemos el tablero vacío. ¿Qué podemos hacer? Podemos tirar aquí o podemos tirar al centro. Vale, es verdad, podemos tirar en muchos más sitios, pero no los he dibujado porque por rotación del tablero son una de estas tres situaciones. O sea, si estás tirando aquí, eso es lo mismo que haber tirado aquí y haber girado el tablero. Por tanto, no los considero. A partir de aquí, ¿qué puedes hacer? El otro puede tirar aquí, ¿vale? O a partir de aquí, el otro puede tirar ahí, a partir de aquí, etcétera. No sé si están absolutamente todas. Sí, creo que sí que están todas, ¿vale? Las que no están dibujadas es porque son posiciones simétricas de las que ya están dibujadas, en el sentido de que girando podrías encontrarlas. ¿Qué he tomado como función de evaluación en este caso? En este caso lo que he tomado es la diferencia entre el número de líneas en las que yo podría hacer 3 en raya y el número de líneas en las que mi contrario podría hacer 3 en raya. A las primeras estoy en valor positivo y a las segundas en negativo. A ver, ¿qué tengo aquí? A ver, ¿en qué líneas podría hacer yo 3 en raya? 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿En qué líneas podría hacer mi contrario 3? Bueno, serían, vamos a ver, esta y esta. ¿En qué líneas podría mi contrario hacer 3 en raya? En esta y en esta. ¿Cierto? Vaya, no lo había contado. 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cuántas son? 1, 2. Ah, no, es verdad. 3 y 4. Sí. Vale. 5. A ver. 1, 2, 3, 4. Ah, y esta 5. Sí, señor. Vaya, hombre, tendré que corregir la transparencia. Menos 2. Por tanto, 3 que yo puedo, menos 2 que puede el contrario. Menos 5 que puede el contrario. ¿Vale? Total, el valor de esto es menos 2. De la función heurística de evaluación. Si lo pongo aquí, a ver, líneas en las que yo puedo hacer 3 en raya. 1 y 2. Mi contrario, ¿dónde puedo hacer 3 en raya? Aquí. Aquí no, porque ya estoy yo. ¿Vale? Aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? 2 menos 6, menos 4. Ahora aquí, ¿dónde puedo hacer yo 3 en raya? A ver. En esta y esta. ¿Vale? Y mi contrario, ¿dónde puede?
ahí, ahí, ahí y ahí, ¿vale? Luego 4 menos 4, esto es un 0. Voy a corregir la transparencia, antes de seguir. Bueno, luego cuando llego a esta parte de aquí abajo, a ver, aquí, ¿dónde puedo hacer yo 3 en raya? Aquí, aquí y aquí, ¿no? ¿Puedo en algún otro sitio? No, porque ya me tiene esto pisado. ¿Y él dónde puede? ¿Puede aquí? ¿Puede en algún otro sitio? No. No, porque ha puesto una. Vale, entonces 2 menos 1, 1. Este sí que está bien. ¿Vale? Aquí, él puede aquí y aquí. Y yo puedo aquí y aquí. 2 menos 2, 0. Y así sucesivamente analizad. Estas me parece que sí que están bien, pero estas las había puesto todas mal. ¿Vale? Bueno, lo corregiré. Bueno, entonces, el horizonte se ha elegido en el segundo nivel. Y la función de evaluación ha sido la suma de líneas en que podemos hacer 3 en raya menos la suma de líneas en las que contrario puede hacer 3 en raya. He simplificado el árbol usando simetrías. Y al aplicar el método del minimax, llegamos rápidamente a elegir el movimiento de tirar al centro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el que garantiza el mayor desequilibrio a nuestro favor. Aquí tengo un 2. Yo creo que sea lo más alto posible. ¿Vale? De hecho, yo puedo, de aquí, ¿cómo puedo hacer 3 en raya? En 1, 2 y 3 maneras. Mi contrario, ¿cómo puedo hacerlo? Solo de una manera. ¿Vale? 3 menos 1, 2. Bien. Al aplicar el método Minimax, vamos a rápidamente, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es meterse por la rama del árbol que maximiza y a continuación que minimiza y encontrar el máximo valor. Vamos a ver, implementado el algoritmo, implementado como una función recursiva, que ya sé que las odiáis, pero es muy natural para este caso, ¿vale? Se toma minimax y tiene como parámetros el nodo en el que empiezo, que es una clase nodo, el nodo para empezar. Depth, que es una profundidad, y es la máxima profundidad a la que queremos llegar. Es un número entero positivo, de 1 en adelante. Y luego maximPlayer, que es una variable de tipo booleano, que vale true si el jugador que está jugando es maximizador y false si es minimizador. Yo soy maximizador, mi oponente es minimizador. Luego ya jugará él con este mismo algoritmo. Y entonces para él mismo será el maximizador y yo el minimizador, pero eso es otro asunto. Ahora estoy hablando desde el punto de vista de uno de los jugadores. Bueno, ¿qué variables locales y qué función necesitamos? Necesitamos la variable local o global terminal nodes, que es la lista de nodos terminales para saber cuándo he llegado ya a no poder expandir o sea, yo puedo ir metiéndome en el árbol hasta cierta profundidad y ver que ahí ya se ha acabado el juego, porque las reglas del juego dicen que ya uno ha ganado o perdido. Entonces no sigo metiéndome a mayor profundidad, claro, no puedo. Y luego también HDN, que es la heurística posicional, esta que he calculado para cada nodo n, que por ejemplo en el 3 en raya sería número de líneas en las que yo puedo hacer 3 en raya menos número de líneas en las que lo puedo hacer mi contrario. En otros juegos más complicados, pues serían otras heurísticas que yo tengo que poner de acuerdo al juego, y cuanto más buena sea, más probabilidades tendré de ganar. Si dos contrarios juegan con heurísticas diferentes, entonces sí que se dará que uno ganará y otro perderá. Si juegan con la misma heurística, en el minimax o quedarán en tablas, o dependiendo de las reglas del juego, ganará el que haya empezado, normalmente. ¿Vale? Función minimax. Primero, si la profundidad es igual a 0, la profundidad, lo que va a pasar aquí en la llamada recursiva es que la pongo con el valor de la máxima profundidad y cada vez que entro a un nivel le resto 1. Voy restando cada vez que hago una llamada recursiva. Cuando he llegado a 0 es que ya he llegado a la profundidad a la que quería llegar. Y si eso ocurre, o bien estoy en un nodo terminal, es decir, no he podido llegar a la profundidad 4 porque alguien ha ganado el juego con un movimiento a profundidad 3, ahí se acaba. Return el valor de h para el nodo este. ¿Qué le ha pasado? Bien, imaginemos que no. Si soy jugador maximizador, entonces pongo best value a menos infinito, que es una variable local. Y ahora, para cada hijo de este nodo que estoy analizando, cojo y aplico el minimax, o sea,
voy a ese nodo y aplico el minimax al árbol que cuelga de él, a todo el árbol que cuelga de él. Pero, ¿qué tengo que hacer al aplicar el minimax? La raíz de ese árbol es el nodo hijo, lógicamente. La profundidad pasa a ser def-1, ¿por qué? Porque si, claro, si ya me he metido tal, ahora, si yo quiero llegar a profundidad 3, cuando ya estoy analizando los nodos hijos, eso será profundidad 2 a partir de ellos. Si estoy analizando los nuevos nietos, será profundidad 1 a partir de ellos. Y al analizar los nodos bisnietos, ya he llegado a profundidad 0. ¿Vale? Y ahora, ¿por qué pongo aquí false? Claro. Ahora yo era jugador maximizador, ¿vale? O sea, estoy aquí, ¿eh? Si maximplayer es true. Entonces, mis nodos hijos, como es un árbol alterno, serán buscados por mi contrario. Y mi contrario es jugador minimizador. Es decir, lo que va a tratar de hacer es que yo obtenga el menor valor posible. Entonces pongo aquí un false. Bueno, pues entonces el minimax hará lo que tenga que hacer y me devuelve lo mejor de ese subárbol. Si lo mejor de ese subárbol es mejor que lo que ya tenía, lo piso. Si no, me lo quedo. O sea, de todas las ramas nodo hijo, yo voy a analizar todo lo que hay por aquí. Vale, como no he analizado nada, esto tiene un valor 7. Bien, ahora voy a analizar todo lo que hay por aquí. Y lo mejor que puede ocurrir aquí es que tenga valor de 6. ¿Qué hago? Sigo manteniendo el 7. Me voy aquí, analizo todo este árbol y me da un valor 8. Ah, esto es bueno. Vale, pues este 7 lo cambio, el best value lo cambio a un 8. ¿De acuerdo? O sea, ir analizando nodos hijos, aplicar el algoritmo a cada uno de ellos y el mejor me lo quedo. ¿Vale? Y entonces devuelvo best value. Ahora bien, si yo era jugador minimizador, ¿qué hago? Al revés, best value lo pongo a más infinito y me quedo con el más pequeño. ¿Veis lo que se trata de hacer aquí? Cojo todo el árbol que me queda por debajo y lo analizo para ver qué es lo mejor. Pero claro, lo mejor, cuidado, si soy jugador maximizador, lo mejor para mí es el máximo. Si estoy jugando como si fuese mi contrario, lo mejor para mí es el mínimo. Por eso, claro, por eso juegas a no perder siempre. Es lo menos malo que te puede pasar, el mínimo de todo lo que tu contrario puede llegar a hacerte. ¿Vale? ¿Veis la idea? Es bastante sencillito. Lo que pasa es que al ser recursivo queda un poco extraño, pero ahora vamos a probar. Y bueno, voy a hacer algún minimax sobre algún ejemplo, ¿eh? A ver. Creo que tenía por aquí. Ay, no. LL. CD. Programs. Minimax y alfabeta. Vale. Aquí. Vale, ejercicio de clase 1. Ay, no, eso es el trazado. Esto es el trazado, pero quiero ver el Ah, claro. Vale. Esto es. ¿Vale? Aquí. Vale. Yo tengo que parto de este nodo, el nodo pi. De él cuelgan el nodo, es que, bueno, empecé a poner letras y tal, y al acabárseme, pues letras griegas. Del nodo pi sale el nodo mu y el nodo z, del nodo mu sale el nodo i y el nodo z, de i, q y r, de tal, etcétera, etcétera. Y la función hdn para estos nodos de aquí es la que se indica. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplico al nodo pi. Entonces, para cada uno de los hijos es un nodo maximizante. Entonces trato de encontrar el máximo de aquí. ¿Qué hago? Voy a intentar max, ahora min, ahora max y ahora min. Entonces de aquí a aquí, a ver si esto está... Bueno, de hecho voy a trazarlo incluso.
aquí. Vale. X1. Y ahora la heurística que era... a ver, un momentito. Es que no sabía si iba a llegar aquí o no. Vale. X1 de clase x1.pl. ¿Cómo que no? ¿Qué he escrito aquí mal? A ver, descripción o de descripción. Class x1. A ver. Ah, vale. Bueno. Vale, no, que me estaba dejando una S ahí. Es que como ya cada vez me veo menos y sin gafas no. Primero, llamada 1, ¿vale? La llamada 1 es para un jugador maximizador y va a analizar el nodo pi. Entonces de él van a colgar dos llamadas. Una llamada al algoritmo para el nodo mu y otra llamada al algoritmo para el nodo z, porque esto es un algoritmo recursivo. A la primera llamada la voy a llamar llamada 1.1, ¿vale? La llamada al 1.1 es para un jugador minimizador. ¿Por qué? Porque si este era maximizador en nivel impar, ahora en nivel par va a ser una llamada para un jugador maximizador, ¿vale? Y vamos a analizar con esa llamada el nodo mu. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Es esta cosa que pasa en los algoritmos recursivos, que parece que no están haciendo nada, constantemente lo único que están haciendo es llamarse a sí mismos. Entonces, esto va a empezar llamando al nodo y, y eso es la llamada 111. Ahora llamamos al nodo a la llamada, el algoritmo este que está aquí, olvidados de todo el resto del árbol. ¿Qué va a hacer? Primero va a ser una llamada a un nodo maximizador, minimizador, ¿vale? Eso era maximizador, minimizador, maximizador, minimizador. Fijaros que en niveles impares 1 es llamada maximizadora, en niveles pares 1-1 o 1-1-1-1 es minimizador, ¿vale? Algoritmo, analizando al final el nodo A, máxima profundidad alcanzada, fin de la llamada 1-1-1-1-1-1, devolviendo que cuando hemos llegado a un nodo y hemos llegado a la máxima profundidad, entonces lo que hacemos es devolver el h de ese nodo. El h de A es igual a 1, lo devuelve. Continúo. Ahora, ¿qué hacemos? Cuidado. Ahora esta misma llamada, vaya hombre, ya se me ha ido el Dios. Vale, aún no está a tiempo. Vale. Esa misma llamada, cuidado, que ha de terminar. Recordad que estamos en la llamada esta de aquí, y eso lo llama con A, que ha acabado, y ahora toca su nodo vecino, con B. Eso es la llamada 1-1-1-1-2. ¿Vale? En el mismo nivel, fijaros que esto es para maximizador y esto también es para maximizador, porque son niveles impares. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, entonces analizando el nodo B, máxima profundidad alcanzada, devuelve h de B, que es 9. Entonces, de aquí, a ver que no se me fastidie otra vez,
de aquí te ha devuelto un 1 y de aquí te ha devuelto un 9. Ahora, ¿qué hago en el nodo Q? ¿Qué hago en el nodo Q? Final de la llamada tal, devolviendo el valor más pequeño de la lista 1, 9, que es un 1. ¿Por qué? Porque en el nodo Q era llamada tal para un jugador minimizante. Por tanto, la llamada 1, 1, 1, 1, esta de aquí, era para un jugador minimizante. Por tanto, entre 1 y 9 devuelvo el 1, que es el más pequeño de ellos. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué creéis que va a ocurrir? ¿Quién va a actuar ahora? Ahora el C y el D. Ahora volvemos otra vez al nivel más bajo del árbol. Y ahora de aquí, aplicado al C, ¿qué va a devolver? Aplicado al C no tiene nada que devolver más que 3. Aplicado al D, ¿qué va a devolver? Un 8. Ahora, entre aquí, en el nodo R, ¿qué va a devolver? 3, porque es el mínimo. ¿Vale? ¿Y ahora qué va a ocurrir? Aquí teníamos un 1 y aquí teníamos un 3. ¿Qué va a pasar? Entre 1 y 3, esta llamada que va a devolver 3. 3 porque este era maximizante. Recordadlo. Vale, pues seguimos. Entonces, bueno, entre C y D, esto es más aparatoso de lo que parece, es más aparatoso que complicado. Entre 3 y 8 me va a devolver el mínimo, que es un 3. Perdón. Vale, entre 3 y 8 me devuelve el 3. Y ahora, entre 1 y 3 me va a devolver el más alto. O sea, entre este 1 y este 3 me va a devolver el más alto, que es un 3. ¿Vale? Bueno, para que si seguimos así hasta arriba, al final hay un montón de llamadas recursivas que van y vuelven. Y si queréis, para verlo mejor, aquí. Vamos a ver. Este nodo es minimizante, estos son maximizantes y este es minimizante y este es otra vez maximizante. Vale, 1 y 9. El mínimo de 1 y 9, 1. El mínimo de 3 y 8, 3. El mínimo de 3 y 7, 3. El mínimo de 4 y 6, 4. El mínimo de 1 y 6, 1. El mínimo de 2 y 7, 2. El mínimo de 3 y 8, 3. Y el mínimo de 4 y 9, 4. Ahora, maximizante. El máximo de 1 y 3, 3. El máximo de 3 y 4, 4. El máximo de 1 y 2, 2. El máximo de 3 y 4, 4. ¿Ahora qué? Nodo minimizante. El mínimo de 3 y 4, 3. El mínimo de 2 y 4, 2. Y ahora nodo maximizante, el máximo de 3 y 2 es 3. ¿Vale? Y se ha acabado. Esa es la idea, simplemente. Fijaos que yo lo he ido haciendo como a lo ancho. El algoritmo en realidad no va así. Va descendiendo por primero en profundidad. O sea, llega aquí, sube, llega aquí, sube, y ahora sube otra vez. Y ahora se vuelve a bajar aquí, llega, sube, y así sucesivamente sube y sube otra vez. Y luego aquí, y así sucesivamente hasta el final. ¿Vale? Pero en realidad es eso. Es bastante simple de trazar, es bastante simple porque es solo ver los niveles que son y luego ir mínimo, máximo, o lo que sea, desde el último hasta el de arriba. Vale. Ojo, me ha devuelto un 3, cuando aquí había hasta un 9. Qué desastre, ¿no? Vale, pero es que estoy jugando en el modo conservador de no perder. O sea, esto es siempre lo menos malo que me podrá pasar. Porque yo supongo que una vez aquí, ojo, agente racional, cuando yo tal, ¿vale? ¿Qué va a hacer este, que es mi oponente? ¿Qué va a hacer? Entre el 1 y el 9, ¿qué va a hacer? Va a coger el 1, porque si no me haría ganar a mi 9. Y no va a querer. Pero si jugara como agente irracional y me pusiera aquí un 9, me ha desbaratado el algoritmo, ¿o no? Pensadlo, os lo dejo como ejercicio que lo penséis para el siguiente día. ¿Qué pasa si el otro juega como agente no racional? Pensad alguna jugada hecha por el otro de modo absurdo y ved qué pasa. Si esto es bueno, malo, regular para mí o qué. Vale.